Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy, consumada la salida de Eden Hazard del Real Madrid, vamos a hablar del que para mí, obviamente es una cuestión de opinión, es el peor fichaje no solamente de la historia del Real Madrid, sino que realmente repasando rápidamente en mi cabeza, teniendo en cuenta factores como lo son el dinero invertido, lo que rindió en la cancha y sobre todo el dinero que dejó al momento de irse. Bueno, teniendo en cuenta la conjunción de estos tres factores, para mí el peor fichaje de la historia del fútbol. Vamos a hablar un poco acerca de la carrera de Eden, cómo llegó al Real Madrid, cómo fueron justamente estas 4 temporadas y su salida y principalmente cuáles fueron los motivos que lo llevaron a fracasar en el conjunto merengue y a ser el peor fichaje de la historia. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su like y se suscriban al canal activando la campanita, que me dejen su opinión respecto a este fichaje, creen que es el peor de la historia, el peor de la historia del Real Madrid, creen que hay peores, que se suscriban también al canal secundario y a las redes sociales, en Instagram y TikTok tienen todos los links en la descripción, y sin dar muchas más vueltas comenzamos. Realmente es muy difícil de entender qué fue lo que pasó con el belga en el Real Madrid. Un futbolista que tenía absolutamente todo para consagrarse y convertirse en uno de los grandes jugadores de la historia del Real Madrid, que llegaba con un realmente pergamino muy interesante, un jugador que había tenido grandes actuaciones con su selección en la Copa del Mundo, que había tenido grandes actuaciones con su equipo en la Premier, para mí en el momento que llega en Real Madrid, siendo el mejor jugador del fútbol inglés, que tuvo una carrera muy interesante que fue creciendo paulatinamente, pero sin dudas, una vez que llegó al conjunto merengue, se olvidó de todo lo que había hecho y desde el momento que se puso la camiseta blanca, dejó de ser ese gran Eden Hazard que conocíamos y se convirtió en un jugador prácticamente que pasaría al olvido. Una carrera muy interesante que fue creciendo paulatinamente, comenzó debutando en el Lille en el año 2007, jugaría 5 temporadas en el fútbol francés y en cada una de ellas fue mejorando sus números, llegando sin duda al punto más interesante la temporada 2011-2012, 49 partidos, 22 goles y 22 asistencias, participando prácticamente en todos los goles, o mejor dicho en un gol por partido a lo largo de esa temporada. El Chelsea pondría los ojos en él, ya varios equipos lo venían siguiendo y pagaría cerca de 35 millones de euros para hacerse con su ficha. Un jugador que en el Chelsea también tuvo un nivel muy interesante en todas las temporadas que jugó, salvo quizás la 2015-2016 que fueron sus números más flojos. En las otras 7 temporadas que jugó siempre mantuvo un promedio de entre 15 y 20 goles y entre 12 y 20 asistencias. Sin duda la última temporada que juega ahí, la 18-19, fue de las mejores, jugando 52 partidos, marcando 21 goles y brindando 17 asistencias. Para mí en ese momento, ese gran torneo que tuvo Hazard, esa gran temporada con el Chelsea, lo había consagrado para ser el mejor jugador de la Premier. Un futbolista que tenía todo para seguir triunfando, para seguir creciendo, todavía era joven, tenía 28 años, y que además, también tengamos en cuenta, venía de tener grandes rendimientos con su selección. Porque Hazard era parte de esa generación dorada del fútbol belga, que tenía jugadores como Lukaku, como Courtois, como De Bruyne, como Mertens, entre otros, pero que sin duda Hazard era la gran figura que tuvo, sobre todo en el Mundial de Rusia 2018, porque si bien en Brasil habíamos visto una buena actuación de Bélgica, llegando a los cuartos de final, la gran Copa del Mundo de esta generación fue en Rusia, donde llegarían a las semifinales, lamentablemente ahí caerían, pero Hazard tendría una actuación muy destacada, marcando varios goles, brindando varias asistencias y quedándose con el Balón de Plata el segundo mejor jugador del torneo. Todo esto fue un combo que terminó llevando al Real Madrid a entender que lo mejor que podía buscar en el mercado para reemplazar a un Cristiano Ronaldo que se había ido a la Juventus era Eden Hazard, pero sabía obviamente que el dinero iba a tener que ser importante. El Chelsea tenía un gran jugador, tenía años de contrato y no lo iba a dejar ir fácilmente. Florentino Pérez se tuvo que sentar a negociar con el Chelsea, en ese momento comandado por Roman Abramovich. Obviamente una negociación que no iba a ser fácil, que llevó muchas semanas y que en la cual hubo que acordar tanto el precio de la transferencia hacia el Real Madrid como también el importante salario que iba a ganar Eden Hazard. Finalmente, ambos montos llegaron a un acuerdo. El Chelsea iba a recibir 115 millones de euros, lo cual convertía a Hazard, superando los valores de Cristiano Ronaldo y de Gareth Bale, en el futbolista más caro de la historia del Real Madrid que había sido fichado. Pero más allá de eso también iba a tener un contrato importantísimo, porque le fichaban por 5 años, por 5 temporadas era el contrato, en la cual se convertía en el jugador mejor pago del Real Madrid, ganando cerca de entre 22 y 25 millones de euros por temporada.
Obviamente llegaba con el mote de ser una gran estrella. Para que se hagan una idea, heredaba la tan ansiada camiseta número 7, que en el Real Madrid la han llevado grandes jugadores como Raúl o nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo. Sin embargo, los años en el Real Madrid no serían buenos para Hazard. En cuanto a lo numérico, en las 4 temporadas que jugó, entre el 2019 y esta última, al final del 2023, Eden jugó 76 partidos en 4 años, marcando 7 goles y dando 9 asistencias. Para ponerlos en contexto, en el Chelsea jugó 352 partidos, marcando 110 goles y dando 85 asistencias. En la primera, la 19-20, jugó 22 partidos, los cuales marcó un gol y dio solamente 4 asistencias. Sus mejores números lo vimos en la 20-21, 21 partidos, 4 goles y 2 asistencias. En la 21-22, 23 partidos, 1 gol, 2 asistencias. Y en esta última, donde prácticamente no tuvo lugar, solamente jugaría 10 partidos marcando un gol y dando una asistencia. Ahora bien, ¿por qué Hazard, que en el Chelsea promediaba arriba de 45 partidos por temporada, nunca pudo superar los 25 en el Real Madrid? Y sobre todo, ¿por qué sus números fueron tan y tan malos, llevándolo a ser un gran fracaso y sin duda el jugador peor fichaje que hemos visto a lo largo de la historia del Real Madrid y de toda la historia del fútbol? En el caso de Eden Hazard queda a las claras que futbolísticamente nunca pudo replicar lo que había mostrado en sus clubes anteriores y en la selección belga en el Real Madrid. Desde el minuto 1 no fue el mismo Hazard en el Real Madrid que el que venía jugando en el Chelsea en la selección de Bélgica. Pero más allá de eso, también hay que tener en cuenta otras cuestiones que terminaron siendo fundamentales para que el rendimiento sea tan malo, porque quizás podría haber sido un jugador que, si bien no iba a rendir a lo mismo que había rendido en sus otros equipos, podría haber tenido una carrera buena en el Real Madrid, en la cual marcara muchos más goles y muchas más asistencias. Para que se hagan una idea, Hazard, a lo largo de sus 4 años en el Real Madrid, tuvo 17 lesiones y se perdió un total de 78 partidos. Para ponerlo en contexto, Hazard jugó 76 partidos en 4 años y se perdió 78, es decir, estuvo más tiempo lesionado que lo que estuvo dentro del campo. Un total, en cuanto a días perdidos en esos 78 partidos, de 500 días en los cuales no pudo trabajar al 100% físicamente. Más allá que su palmarés, la verdad que es bastante bueno, ganó una Liga, una Copa del Rey, una Supercopa de España, también Champions, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes, en ninguno de ellos Hazard resultó determinante y en algunos inclusive ni siquiera llegó a tener minutos. Estamos hablando de un jugador que ni siquiera llegó a tener minutos como titular en un clásico frente al Barcelona. En 4 años, donde tenemos varios cruces en los cuales Real Madrid y Barcelona juegan entre sí, Hazard no tuvo prácticamente minutos. Y eso obviamente se vio reflejado en lo que fue su actuación individual y en lo poco que tuvo en cuanto a actuación colectiva con el equipo. Todos marcan un día en particular en el cual Hazard dejó de ser futbolista del Real Madrid y dejó de ser futbolista en general, que fue el 26 de noviembre del año 2019. A poco de haber llegado en su primera Champions, estaba jugando un gran partido frente al Paris Saint-Germain en la fase de grupos, teniendo muy buena actuación en la banda izquierda y en una jugada infortuita en la cual Thomas Meunier, compañero de él en la selección y en ese momento lateral derecho del conjunto parisino, intenta quitarle la pelota, le pega una patada en el tobillo y Hazard se lesiona. Una de esas primeras lesiones que tuvo en el Real Madrid, pero que sería muy prolongada y además en el que venía siendo el mejor partido del belga en el conjunto merengue, que ya de por sí le había costado arrancar. Desde ese momento su vuelta nunca fue igual, nunca mostró un nivel similar a ese partido y ni hablar similar a lo que había sido su carrera. Y prácticamente con el tiempo todos los demás jugadores, los Rodrigo, los Vinicius, los Asensio, los Benzema, le fueron quitando más y más lugar y encima los pocos minutos que tenía nunca los aprovechaba, sacando el tiempo que también pasaba lesionado. Él mismo ha sido muy crítico respecto a su actuación, ha dicho que vivió estas 4 temporadas como un fracaso, que si bien ganó la Champions, él realmente siente que no la ganó, que tuvo algunas posibilidades y buenos partidos con Zidane, pero desde que se fue, él estaba muy triste y ya con Carlo Ancelotti, teniendo una relación bastante más fría y en la cual prácticamente no hablaban, no le dio muchas oportunidades y eso se vio reflejado esta temporada. Hemos visto partidos en los cuales el Real Madrid rotó prácticamente todo el equipo, tenía delanteros lesionados o suspendidos, Vinicius, Benzema. Igualmente a Hazard no le daban la posibilidad de jugar y prefería jugar con jóvenes o seguir sumando volantes a la mitad de la cancha. Obviamente ya después de 3 años en el Madrid no confiaban en Hazard, querían de cualquier forma que se vaya y por suerte para el Real Madrid se van a ahorrar aunque sea un poco del salario que deberían haber pagado porque llegaron a un acuerdo para rescindir
antes de tener que finalizar el vínculo en el año 2024. Igualmente el Real Madrid le ha pagado muchísimo dinero a Hazard, se va a ir en condición de libre. Entre la operación y el salario estamos hablando probablemente de una operación que ha rondado los 200 millones de euros y desde lo deportivo, desde lo económico, terminó siendo un gran fracaso, para mí el mayor de la historia del fútbol. Pero me gustaría obviamente leer su opinión. ¿Creen que Hazard fue el peor fichaje de la historia del Real Madrid? Yo de eso no tengo ninguna duda. Y si creen que Hazard es el peor fichaje de la historia del fútbol, teniendo en cuenta los dos factores fundamentales, lo que costó y por lo que se fue, y sobre todo lo que rindió en un campo de juego. Me gustaría leerlos en los comentarios, que dejen su like y se suscriban al canal activando la campanita, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal secundario también, pasándose por ahí activando la campanita, y sin dar mucha más vuelta nos vemos mañana en un próximo video.